Con las cámaras de Vivir Plenamente hemos venido a dialogar con el Monseñor. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia para estas Pascuas? Bien, a ver, vamos a decir para la Pascua y después para estas Pascuas, así rápidamente. El mensaje es siempre el mismo. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Jesús murió. De eso estamos todos ciertos porque hay datos suficientes, no solamente desde las fuentes que tiene la Iglesia y los testigos que hablan de la vida de Jesús de Nazaret, sino de fuentes extra eclesiales. Ese Señor, Jesús de Nazaret, existió, fue ajusticiado injustamente, condenado, y murió y fue sepultado. Hay testigos también suficientes y creíbles, y son muchos, que lo experimentaron, lo vieron resucitado, comieron con Él, recibieron instrucciones de Él, ¿no? De modo que este es el mensaje, que Jesucristo murió y resucitó, es decir, nos dio la esperanza de que la vida no se agota en esto que podemos ver y tocar. Es decir, la vida no se agota con la muerte. La muerte no es la última estación. Es una puerta que se abre. Gracias a Jesucristo, que es el que rompió las ataduras de la muerte. Ningún otro podría superar eso. Porque el mal que produjo el desorden humano fue de tal magnitud que lo superó absolutamente. Solo Dios, que nos creó y nos creó por amor, también tenía la posibilidad, y de hecho lo hizo, porque nos ama, de abrirnos las puertas del cielo que nosotros habíamos cerrado. De modo que Pascua es alegría, paz y esperanza. Eso es la Pascua de siempre, unida a la Pascua judía, por supuesto, porque no se entiende sin la Pascua judía. Esto no son ideas, son acontecimientos históricos de los que estamos hablando. Esto es historia de Dios con el hombre, del hombre con Dios. ¿Qué significa hoy la Pascua en esta circunstancia que nos toca vivir? En primer lugar diría que, como siempre, al cristiano, al creyente, lo invita a tener esperanza, en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Por más destruido humanamente que puede estar, Dios lo mira con esperanza, es decir, Dios tiene esperanza en nosotros. Dios nos toma de la mano y nos recupera, nos ayuda a dar ese paso de la muerte a la vida. De modo que esa esperanza, la esperanza es alegría. Eso es la Pascua, y también es la Pascua hoy. Después podríamos ver tantas derivaciones que tiene, digamos, esta fe pascual en lo cotidiano de nuestra vida y además transversalmente en todas las áreas de nuestra convivencia. Justamente le iba a preguntar, usted hizo recién referencia a las Pascuas judías que comienzan también a celebrarse en unas horas nada más, ¿no? Así es. Es el encuentro de estas dos grandes fe que claro, una da origen a la otra, ¿no? Exactamente. No se entiende la Pascua de Jesús sin la Pascua judía. Además, Jesús fue un judío que celebró la Pascua con sus discípulos. Lo que pasa es que ahí Él le dio, digamos, una transformación definitiva. Es decir, ya no esperamos a alguien que nos abra las puertas del cielo, ¿no? De hecho, el éxodo, aquel que vivió el pueblo judío, pueblo elegido por Dios, amado por Él, que lo hizo pasar de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, se cumple profundamente en la persona de Jesús, ¿no? Se cumple profundamente en la persona de Jesús. Por eso con los judíos celebramos la Pascua, en el fondo, con el mismo sentido profundo. Dios es quien nos rescata de todos nuestros límites, de toda nuestra suciedad, de todo nuestro pecado, de toda nuestra postración. Dios nos recupera. Los cristianos creemos que ese Dios
llegó hasta nosotros y asumió nuestra condición humana hasta las últimas consecuencias. Ya no es un Dios que habla desde lejos, enviando, digamos, mensajes a través de sus profetas, sino que vino en el profeta con mayúscula, que es Jesús, Dios también, que nos dio la Pascua, la paz, la alegría, la esperanza. Para finalizar, Monseñor, ¿cómo vive los desafíos hoy, o cuáles son, mejor dicho, los grandes desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en este mundo o en esta era 2.0, 2.3 o 3.0? Claro. ¿Cuál es el gran desafío? Sí. Para vivir plenamente, ¿no? Obviamente, para alcanzar esa gran meta, ¿no? De vivir plenamente. Eso que anhela profundamente el ser humano, ¿no? Es decir, vivir plenamente. La plenitud es total, esa es la que anhela el ser humano, porque para eso estamos hechos. ¿Qué es lo que conspira, no solo hoy, a lo largo de la historia? Lo que conspira contra esto es, voy a usar la palabra superficialidad. ¿Por qué? Porque nos trae la imagen de la superficie, ¿no? La superficie es lo que se ve, es lo que se controla, es lo que uno puede medir, es en lo que uno se siente seguro, ¿no? La superficie de la vida son las cosas materiales, ¿no? Que son las que nos traen mayores o menores satisfacciones, depende de los alcances que cada uno tenga. Las anhelamos. Eso es lo que fácilmente confunde, haciéndonos creer que en esas cosas que podemos alcanzar ya está la felicidad, porque nos producen un cierto placer. Porque acumular bienes y tener una cierta seguridad produce placer y produce seguridad. Falsa, evidentemente. Y como es falsa, lleva a la adicción, a un círculo vicioso. El poder, el sexo, y cualquier otra pulsión fundamental en el ser humano, si no está bien orientada, se vuelve sobre sí misma y nos destruye, ¿no? La superficie. Tenemos que estar muy atentos a eso. Es fácil engañarse. Voy a usar el ejemplo de la Costanera Sur, hace unos años atrás. Todo parecía fantástico. En el extremo sur de la Costanera Sur de Corrientes. Todo parecía fantástico, ¿no? Caminábamos por la costanera, estaba hermosa, nadie se preocupaba de nada. De pronto se hundió. Es decir, no tenía bases. Es decir, abajo había algo vacío, ¿no? Cuidado que en la vida no nos pase eso. Que andemos muy tranquilos, ¿no? Sintiéndonos contentos, seguros de cómo estamos viviendo y no profundizamos. Vivir plenamente es ir al fondo de la persona. Es decir, es ir a las raíces. Es preguntarnos quién soy, para qué estoy, ¿de dónde vengo? Tengo que darme respuesta a esas preguntas. Si no las respondo, eso crea un vacío muy profundo en la persona. Uno lo puede tapar, Uno lo puede tapar con muchas cosas con las que se entretiene. Pero en las situaciones límites, salta el vacío. No tengo de dónde agarrarme. Para decirlo, digamos, con estas imágenes, ¿no? Jesús resucitado nos ayuda a levantar la mirada para saber hacia dónde vamos y orientar todo en esa dirección. Yo le pongo a los jóvenes el ejemplo de la peregrinación esa anual que hacemos a Itatí. Si uno pierde la meta, ¿por qué? Porque puede estar cansado, porque se comienza a entretener, porque llega a Paso de la Patria y con unos amigos dicen ¿para qué vamos a ir hasta Itatí? Acá Paso de la Patria queda más cerca, nos divertimos. Si se pierde la meta en la vida, evidentemente que terminamos en la superficie entreteniéndonos. Por eso la invitación en esta Pascua es tratar de bajar de la superficie en la que nos entretiene la sociedad de consumo. No digo que no tenemos que buscar compartir una mesa en lo posible en todos los hogares,
suficiente, qué bueno, pero que toda la preocupación no se centre en eso, porque termina la Pascua y sí, me reuní con mis amigos, me encontré con, no sé, con los parientes, la pasamos bien, pero eso es todo. Eso es la Pascua. Eso es mi fe. Entonces la invitación es a darnos tiempo y pensar un poco más a fondo. Poner en el centro a Dios que nos creó y que nos salvó. Pregúntate quién es Jesús para vos hoy, qué lugar le das. Y si lo sentís lejos, pedile. Él responde inmediatamente. Pedile que te haga sentir su presencia, que te haga salir de esas superficialidades que te entretienen y en el fondo no te ayudan a vivir plenamente. Yo te deseo muy felices Pascuas de resurrección, pero te las deseo también santas, que significa poner a Dios en el centro de la propia vida. Él no te quita nada de lo hermoso que tiene la vida, al contrario, te la ayuda a vivir más plenamente.